Eso iba a preguntar, ya ahora sí estamos grabando. Bueno, hola a todos y todas. Gracias por estar aquí. Gracias, Neo, por la invitación a charlar con ustedes el día de hoy. Bueno, como ya saben, vengo a hablar de glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es un tema que a mí particularmente me apasiona mucho y bueno, realmente es no es una enfermedad, es una entidad muy rara, por lo que hay que tener una sospecha oportuna para llegar a un tratamiento oportuno también. Un momentico aquí. Entonces, el día de hoy tenemos varios objetivos. Es, como ya había mencionado, identificar los signos y síntomas tempranos de la glomerulonefritis rápidamente progresiva para permitir una intervención oportuna. Es importante diferenciar esta entidad de otras enfermedades renales y otros diagnósticos diferenciales renales eh, rápidamente y también mediante evaluaciones diagnósticas completas para eventualmente llegar a la patología, los resultados histopatológicos y bueno, eventualmente llegar a seleccionar las terapias inmunosupresoras adecuadas según la etiología específica. Claro que vamos a ver que muchas de estas etiologías tienen tratamientos similares, por lo que si hay una alta sospecha de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, la idea es empezar el tratamiento de manera oportuna. Eh, Como ya había mencionado, realmente no es una enfermedad, es un síndrome clínico, una entidad que se caracteriza por cambios histológicos que llevan a un daño glomerular severo y pérdida de la función renal en un periodo muy corto, que puede ser de días, puede ser de semanas, dependiendo de la etiología. Eh, el análisis de orina, como ya todos sabemos, es muy particular. Vamos a ver que la persona presenta hematuria micro-macroscópica, eritrocitos dismórficos, cilindros hemáticos y más adelante vamos a ver un poco más de imágenes y grados variables de proteinuria. Eh, Hay algo que es muy característico de esta entidad, que es la formación de las semilunas celulares en los glomérulos. Es importante tener en cuenta y más o menos entender cómo se ve esto, y eso lo vamos a ver ahora. Eh, y por ende, también se le conoce a esto como glomerulonefritis crescéntica o semilunar. Son términos que se pueden utilizar de manera intercambiable eh, para términos como tal de la presentación y en general. Entonces yo quería empezar un poco recordando lo que es la histología normal del glomérulo. Aquí a la izquierda podemos ver cómo se ve un glomérulo sano. Aquí no sé si alcanzan a ver mi mouse. Voy a ver si pongo algo del pointer, algo de pointer. Aquí se ve pues la cápsula de Bowman y aquí podemos ver un podocito con el núcleo. Por ejemplo, aquí arriba podemos ver un capilar completamente abierto y esta parte aquí que dice GBM es la membrana basal glomerular. Y acá dentro del capilar vemos que está la célula endotelial y acá en toda la mitad entre los capilares vemos las células mesangiales. Y obviamente aquí al lado derecho vemos una animación, no una animación, pero sí, como una gráfica animada de lo que es el glomérulo para que sea un poco más claro y los capilares deberían estar abiertos para que haya filtración y aquí vemos los podocitos en la parte de afuera. Entonces es importante recordar cómo se ve la histología sana para poder eventualmente reconocer cuando se vea una imagen con semilunas. Entonces aquí en esta diapositiva vemos, sobre todo aquí a mano derecha abajo, una semiluna que prácticamente es circunferencial y todo este pegote aquí fibrótico, digámoslo así, daña la arquitectura del glomérulo, oblitera los capilares y es lo que lleva a la rápida pérdida de la función renal. Aquí arriba observamos que hay una semiluna quizás no tan grande, digámoslo así, y se preserva un poco más la parte de adentro del glomérulo, pero esto es lo que vamos a ver en la patología. Entonces sí quería recordar un poco cómo se veía para tener en cuenta y tenerlo la mente para el resto de la charla. Eh,
Es importante tener en cuenta también que es muy rara esta condición. Yo personalmente en mi corta experiencia sí he visto varios casos, pero no es tan común definitivamente. Se ve más en la raza blanca y posiblemente en la raza asiática, pero definitivamente no es tan común en la raza afrodescendiente. Uno a uno de hombre a mujer. Y en la mayoría de las series de casos hay dos picos, uno en la edad aproximadamente a los 30 años, otro aproximadamente a los finales de los 60, pero podemos ver pacientes que son pediátricos hasta los 92 años, así que realmente el rango de edad es bastante amplio. Sin embargo, obviamente ciertas patologías se ven más en adultos y otras más en niños, eso lo vamos a ver ahora un poco más adelante. Me gusta mucho esta diapositiva porque lo que hace es que nos muestra cómo se forma la semiluna. Aquí observamos el glomérulo, digamos, la arquitectura normal. Este es el capilar aquí circular y vemos la célula endotelial aquí adentro, con la célula, con el podocito aquí afuera, y aquí vemos la barrera de filtración. Lo que pasa en la mayoría de las condiciones que llevan a una glomerulonefritis rápidamente progresiva y formaciones de semilunas, perdón, hay una ruptura de la membrana basal glomerular que crea brechas en esas brechas se entran moléculas como la fibrina, como el fibrinógeno, monocitos, macrófagos, que eventualmente, como pueden ver aquí abajo, lleva a un conglomerado celular, proliferación de las células parietales, los podocitos, más células monocíticas, que si no se trata de manera óptima y adecuada y oportuna, perdón, va a llevar a una semiluna fibrosa que ya en ese punto sería algo irreversible, pero si se trata de manera óptima y oportuna, el paciente puede llegar a tener una restitución de la arquitectura glomerular como tal. Ahora vamos a ver un poco más la patogénesis en detalle de cada una de los grandes grupos de etiologías, digámoslo así, pero esto es un poco más de lo mismo. Hay injuria a la pared capilar glomerular, se salen todos estos componentes al espacio de Bowman, incluyendo linfocitos T. Luego hay un estado inicial de inflamación que eventualmente lleva a la migración de fibroblastos y deposición de colágeno que lleva a una fibrosis como tal. Se cree que el factor transformante de crecimiento transformante beta juega un papel importante y como ya lo he mencionado antes, son reversibles hasta cierto punto, así que es importante hacer el diagnóstico oportuno y ya cuando hay evidencia de fibrosis, ya los pacientes realmente puede que no respondan adecuadamente a la terapia. Como lo acabo de decir, si en el momento en que uno obtiene la biopsia renal, el paciente tiene más de 80% de semilunas, este paciente puede que no responda adecuadamente a la terapia porque se van a presentar de una manera muchísimo más severa. Por el contrario, si el paciente tiene menos del 50% en la muestra de la biopsia renal, estos pacientes tienden a tener un curso más indolente y pueden incluso llegar a hacer remisión. También recordar que cualquier proceso inflamatorio que lleve a daño de la pared capilar glomerular puede llevar a formación de semilunas. Entonces, es un grupo grande, digamos, de entidades que, como ya lo mencioné, vamos a ver un poco más en detalle ahora en las siguientes diapositivas. Entonces, realmente hay en la literatura 4 grandes tipos de glomerulonefritis por semilunas o crescéntica, pero también se coloca una adicional que es la idiopática y eso lo vamos a hablar ahora. Pero la primera es la GNRP por enfermedad de anticuerpos antimembrana basal glomerular. Entonces, esta previamente, sobre todo cuando está relacionada a hemoptisis y hemorragia alveolar difusa, se conoce todavía como el síndrome de la enfermedad de Goodpasture. La glomerulonefritis rápidamente progresiva por complejos inmunes, que esta particularmente tiene un grupo grande de etiologías. Esta, como ya lo había dicho, puede ser, por ejemplo, por nefropatía por IgA, vasculitis por IgA, lupus, entre otras. Se define como la presencia de complejos inmunes que se ven en la inmunofluorescencia. Y ahora vamos a ver unas imágenes de cómo se ve eso. Y el otro grupo grande es la glomerulonefritis rápidamente progresiva
pausa inmune o con ausencia de depósitos de complejos inmunes en la inmunofluorescencia. Usualmente este grupo es vasculitis de vasos pequeños por ANCA. Y el cuarto tipo, digámoslo así, es cuando hay cuando hay una condición mixta donde el paciente presenta elevación de ambos anticuerpos, tanto antimembrana basal glomerular como ANCA. Yo he tenido la oportunidad de ver un paciente que presentó positividad dual y obviamente para este paciente eso no fue una buena noticia porque presentó una disfunción renal muy severa. Y la idiopática que realmente es de complejos inmunes que no caben en ninguna de las categorías previas y que ninguno de los anticuerpos salen positivos. Entonces, esto como en general son los, digamos, 5 tipos grandes. Y ahora para hablar un poco más de la patogénesis de cada una de estas, digamos, de estos grupos, la enfermedad por anticuerpos de membrana basal glomerular, antimembrana basal glomerular son alrededor del 10 al 15% de las glomerulonefritis rápidamente progresiva. Lo que sucede aquí es que estos anticuerpos atacan el dominio no colagenoso de la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4. Esto no solo se encuentra en los glomérulos, sino también en los alveolos, por lo que esto lleva a un síndrome renopulmonar, que cuando uno lo ve en la práctica clínica, en urgencias, en el piso, uno debería enseguida activar la sospecha clínica. También hay activación del complemento local, lo cual recluta células polimorfonucleares y conlleva a inflamación. Entonces, esta gráfica me gusta mucho. Aquí en la mitad observamos la cadena del colágeno 4 y hay varios tipos de antígenos que lo que hacen es que hacen formación de anticuerpos IgG en contra de estos antígenos, particularmente aquí, el que vemos aquí a la derecha arriba, alfa 3NC1, también alfa 5NC1, también en LM521, todo esto hace parte de las cadenas de colágeno tipo 4. Y también hay anticuerpos IgG en contra de esta molécula que se llama la peroxidacina, que de hecho es alrededor del 48% similar a la peroxidasa, perdón, a la mieloperoxidasa, que como deben recordar es uno de los anticuerpos que se presenta en la poliangeitis microscópica. Entonces, por eso es que se dice que puede que haya una dualidad en varios pacientes, porque como esta molécula, este antígeno es similar a la mieloperoxidasa, puede haber positividad dual en los anticuerpos. Entonces se pegan los anticuerpos, hay disrupción de la membrana basal glomerular y hay la ruptura que ya habíamos hablado más adelante, perdón, previamente. Eh, Hay un pequeño grupo de pacientes que se presentan con una disfunción renal leve y esto no es solamente cierto para pacientes con enfermedad antimembrana basal glomerular, sino también pacientes con enfermedad por vasculitis por ANCA. No es tan común, definitivamente es incluso menos común, pero en estos pacientes tenemos un poco más de tiempo de obtener la biopsia renal con un poco más de menos urgencia para definir qué es lo que tiene el paciente, porque incluso todos estos anticuerpos en centros grandes universitarios se demoran varios días en llegar. Así que igual la sospecha clínica debe estar. Recuerdo que en la charla previa el doctor Pérez hablábamos en general de cómo enfocar al paciente en enfermedad glomerular y muchos pacientes se presentan de diferentes maneras. Hoy estamos hablando de los que se presentan un poco más de manera severa. Entonces, en los pacientes que se presenta más leve, de manera más leve, hay más tiempo de obtener tejido. El segundo grupo grande de glomerulonefritis rápidamente progresiva es la que es mediada por complejos inmunes, del 25 al 30%. Y como ya lo habíamos hablado, se puede desarrollar en el contexto de varias enfermedades sistémicas, como lo es el lupus, la vasculitis por IgA, entre otras. Más común en niños, sin embargo, también se ven adultos las GNRP con complejos inmunes. Puede que los complejos inmunes se formen en la circulación y luego se peguen en el penacho capilar glomerular o puede que se formen in situ. Y estos antígenos pueden ser tanto exógenos como autógenos, pueden ser virus, bacterias o pueden ser también incluso antígenos tumorales o nucleares. En esta diapositiva podemos ver varias de las diferentes etiologías
patologías que pueden llevar a una glomerulonefritis rápidamente progresiva por complejos inmunes, incluyendo la nefropatía membranosa, que usualmente no se asocia a un síndrome nefrítico, pero también la glomerulonefritis membranoproliferativa, en niños particularmente, por ejemplo, la glomerulonefritis postinfecciosa, especialmente después de infección por estreptococo, pero también la nefritis lúpica, la nefropatía por IgA, la vasculitis por IgA, que como saben bien se conoce como la púrpura de Henoch-Schönlein, y las enfermedades del colágeno vascular, entre otras. Entonces es importante hacer un examen físico muy detallado para encontrar pistas de qué es lo que nos puede estar sucediendo con el paciente. Y este estudio es un paper que publicó las características clínico-patológicas de pacientes, es un estudio retrospectivo con glomerulonefritis rápidamente progresiva. Yo creo que en el interés del tiempo, solo les quería mostrar, como aquí dice aquí abajo, que en este particular estudio, la tipo 2, o sea, la que es asociada a complejos inmunes, era más común que la tipo 3, que era vasculitis por ANCA, lo cual en la literatura no parece ser cierto, general, pero es para tener en cuenta de que se pueden presentar diferentes tipos de glomerulonefritis rápidamente progresiva, y hay que tener una alta sospecha clínica. Entonces, el tercer grupo, digamos, grande es la glomerulonefritis rápidamente progresiva sin complejos inmunes. También se le conoce como pausinmune. Y este es aproximadamente el 40 al 50% de estos casos. Generalmente se asocian a anticuerpos antimiloperoxidasa y antiproteinasa 3. Y ya vamos a ver en la siguiente diapositiva cuál es la fisiopatología de esto. Hay una activación de los neutrófilos mediante el movimiento de los antígenos hacia la superficie, y esto desencadena una respuesta inflamatoria, como ya vamos a ver. Entonces, aquí a la izquierda tenemos un neutrófilo normal, que en la presencia del lipopolisacárido, por ejemplo, o en la presencia de citoquinas inflamatorias o el complemento, estos antígenos que están dentro del citoplasma en gránulos se van hacia la superficie, lo cual a su vez activa, hace que los anticuerpos antinucleares se peguen a esos antígenos, haya degranulación de especies reactivas de oxígeno, y eso eventualmente, como pueden ver, lleva a la migración de células T, de monocitos, que eventualmente conllevan a daño endotelial, a daño vascular y a inflamación. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Hay tres principales, digamos, grupos grandes que todos debemos recordar. La que generalmente más nos suena siempre es la granulomatosis de Wegener, o que hoy por hoy se le conoce como el granulomatosis con poliangeitis. En esta particular enfermedad usualmente se presenta más elevación de la proteinasa 3 que la mieloperoxidasa. Sin embargo, pueden haber elevación de los dos. La poliangeitis microscópica usualmente tiene más elevación de la mieloperoxidasa más que el antiproteinasa 3. Y está la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que es la famosa Churg-Strauss, que también presenta con eosinofilia en la sangre y puede ser incluso positiva para la mieloperoxidasa hasta en la mitad de los casos. Hay también ciertos medicamentos que se asocian a anticuerpos ANCA, ya vamos a ver varios de ellos, pero incluyen el levimazol, que es uno particular que presenta elevación tanto de anti-MPO como anti-PR3, que se ve en cocaína adulterada. Entonces, tenerlo en cuenta, siempre preguntar qué están tomando los pacientes o si están utilizando drogas en la calle para poder hacer quizás un diagnóstico diferencial más completo. Varias de las drogas que pueden causar anticuerpos por ANCA, incluyendo hidralazina, el allopurinol, la sulfasalazina, el sofosbuvir, entre otras. Entonces es importante hacer una historia clínica muy detallada para que cuando encontremos algunos de estos medicamentos en la lista, lo podamos sospechar y podamos de pronto removerlos si es posible. Bueno, yo
a mí siempre me encanta quizás colocar un casito clínico como para de pronto interactuar un poco con ustedes. No necesariamente hay que hablar con la respuesta, pero cuando yo lo lea y vean la respuesta, las preguntas, perdón, las opciones, piénsenlo y luego de pronto vemos más adelante cuál es la respuesta. Entonces, tuve una mujer de 22 años, joven, referida por dos episodios de hematuria macroscópica en las últimas 2 semanas, sin antecedentes familiares. La paciente llega hipertensa, no tiene soplos, el paciente tiene un edema leve de las extremidades inferiores. Vemos que la creatinina era 1.8 y ella tenía la creatinina normal antes y luego una semana después 2.1. Vemos que la relación proteína-creatinina-heroína es de 1.3 gramos por gramo y en el análisis de orina hay 15 eritrocitos dismórficos por campo de alta potencia y más de 500 miligramos por decilitro de albúmina en la orina. A la paciente se le hace una biopsia renal que muestra 60% de semilunas en los glomérulos muestreados con proliferación de capilar leve y en la inmunofluorescencia hay tintura positiva de 3 positivo o 3 más para IgA y 1 más para el complemento C3. Y la microscopía electrónica muestra depósitos mesangiales prominentes junto con un aumento de matriz y la celularidad mesangial. Ahora, ¿cuál de las siguientes opciones es la más adecuada como el siguiente paso de manejo? Las opciones son prescribir dapaglifosina, B, prescribir ciclofosfamida, C, no se requiere más adicional, D, referir para amigdalectomía y E, prescribir hidroxicloroquina. Entonces piénsenlo, yo pienso que es chévere tener en cuenta casitos clínicos en estos temas y más adelante vemos cuál es la respuesta. Entonces, histopatológicamente es similar a lo que ya habíamos hablado, son los mismos, tipo 1 membrana basal glomerular, tipo 2 complejos inmunes, tipo 3 ANCA y tipo 4 cuando hay doble positividad ANCA y antimembrana basal glomerular. Pero como tal en la patología es importante tener en cuenta que si vemos semilunas en la biopsia, si el paciente tiene tintura lineal de la membrana basal glomerular en la inmunofluorescencia, ese paciente tiene enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular. Si el paciente no muestra tintura o es pausinmune, como ya habíamos hablado, este paciente tiene probablemente una enfermedad por ANCA y ahora hay que esperar los anticuerpos en el suero, obviamente. Y cuando hay tintura granular, se sospecha complejos inmunes. Entonces, son los tres, digamos, grupos grandes en la inmunofluorescencia que uno puede ver. Y cuando es mixto, se ve usualmente lineal, pero tanto la persona es positiva en anticuerpos tanto como para ANCA como para membrana basal glomerular. La presentación clínica, usualmente pérdida acelerada de la función renal, la creatinina usualmente está bastante afectada y vemos en la orina, como ya habíamos hablado, los cilindros hemáticos, etcétera, etcétera. Yo creo que en el interés del tiempo no me voy a ir tanto en detalle, pero los pacientes ocasionalmente se presentan con hemoptisis, dificultad para respirar. También pueden tener síntomas de falla renal, incluyendo pérdida de apetito, náusea, vómito, oliguria y experimentar fatiga. Y porque hay una, digamos, disminución de la tasa de filtración glomerular tan marcada, no hay tanto grado de proteinuria como quizás en otras entidades. Sin embargo, sí se pueden ver pacientes con niveles importantes de proteinuria. Las manifestaciones extrarenales son muy importantes, sobre todo en las diferentes etiologías. Por ejemplo, oído, nariz y garganta, cuando hay hipoacusia, otitis, epistaxis y todo esto, hay que pensar en granulomatosis de Wegener. Si la persona tiene, por ejemplo, púrpura palpable, hay que pensar en púrpura de Henoch-Schönlein. O si el paciente, por ejemplo, tiene ulceración de la mucosa oral, puede uno pensar que el paciente tiene lupus. Entonces, de nuevo, hacer un buen examen físico para tener todos los diagnósticos diferenciales en cuenta. Esta es la deformidad en silla de montar de la nariz que presenta un paciente con granulomatosis de Wegener. Hay inflamación crónica del cartílago nasal y hay deformidad. Entonces es importante tenerlo en cuenta para los exámenes, digamos, de admisión de la universidad. Esto también lo preguntan muy frecuentemente. Y
Y aquí vemos un paciente con púrpura de Henoch-Schönlein y es un rash muy característico que se ve en las extremidades inferiores. Entonces, sí quería poner un ejemplo de cuáles son algunos de los hallazgos físicos que se pueden ver en varias de estas etiologías. Pero bueno, hay que pensar también, como ya había dicho, en pacientes con lupus, en pacientes con otras patologías que tienen ciertos hallazgos físicos particulares. Eh, un poco de lo mismo, hay que hacer todos los exámenes paraclínicos completos. Si hay eosinofilia, hay que pensar quizás en Churg-Strauss o en granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Pero en la mayoría de los centros, digámoslo así, no se puede llegar a una biopsia renal tan rápidamente. Es, digamos, difícil de conseguir y también que lo analice un patólogo. Entonces, el sedimento urinario, como vamos a ver más adelante, aquí se vuelve un gran aliado del médico porque es prácticamente una mano directa a lo que puede ser el tejido. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un cilindro mixto. Aquí vemos un glóbulo blanco, digamos, binucleado, una célula tubular epitelial y aquí los glóbulos rojos que son anucleares o anucleados. Y esta sedimento urinario tiene una tintura especial por lo que se ve rosadito, pero pues importante que si una persona viene con el síndrome clínico del que ya hemos hablado y si hay de pronto en la institución un centrifugador donde se puede hacer una centrifugación de orina y un microscopio rápidamente hacer un análisis de orina de sedimento, esto nos puede ayudar muchísimo a hacer un tratamiento óptimo y un tratamiento oportuno. Este es un ejemplo muy bonito también con una tintura especial de un cilindro hemático en un paciente con poliangitis microscópica. De nuevo, si uno ve esto en el síndrome clínico en el contexto adecuado, uno debería tener una alta sospecha clínica de que el paciente tiene una enfermedad inflamatoria renal. CADIGO. Entonces son las guías que nosotros más utilizamos. Esto es lo que ellos recomiendan. Si el paciente viene con proteinuria y hematuria, si no, hay que ver que el paciente tenga enfermedad renal aguda o injuria renal aguda por uropatía obstructiva o cualquier otra de las etiologías. Pero si sí tiene hematuria y proteinuria, hay que considerar la glomerulonefritis rápidamente progresiva y tomar todos estos exámenes paraclínicos, ANCA, anticuerpos antinucleares, etcétera, etcétera, y obtener una biopsia renal lo más rápido posible si se puede. Entonces, pedir anticuerpos antimembrana basal glomerular, anti-MPR3. No me voy a tomar mucho tiempo aquí, pero PR3 se relaciona más a CANCA y PANCA más a MPO. Así tal cual. Y también hay que tomarles exámenes de antistreptolicina, VIH, hepatitis C y B, complementos y también hacer el perfil reumatológico completo. Es importante descartar todo esto como evaluación, como parte de la evaluación inicial. Y bueno, para irnos un poco brevemente a la biopsia renal, se compone de, digamos, tiene tres componentes principales: la microscopía óptica, que es la microscopía normal, la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica. Entonces, es requerida para establecer el diagnóstico de las semilunas, muy importante. De nuevo, un ejemplo de cómo se ve una semiluna completica, esta casi que circunferencial también. Y como podemos ver, aquí hay un capilar abierto y quizás de pronto aquí hay algo de filtración, pero en la mayoría del tejido ya glomerular aquí no hay viabilidad. Aquí alrededor, aquí al lado vemos una célula tubular proximal que se ve bien sana, pero esto es lo que se ve. Y aquí tenemos una microscopía electrónica normal, vemos cómo se ve la membrana basal glomerular bastante bonita, sin ningún tipo de disrupción, y los podocitos que se ven bastante preservados hacia arriba. Adentro vemos que hay una célula endotelial y este es el capilar aquí adentro. Entonces, tener en cuenta cómo se ve la microscopía electrónica normal para luego poder detectar aquí a mano derecha cómo estos depósitos, si lo ven aquí, eso es un depósito intramembranoso que causa esas brechas de las que habíamos hablado previamente. Algunos podocitos aquí están dañados y bueno, por eso hay, digamos,
grados variables de proteinuria. Sin embargo, la inmunofluorescencia, como ya hemos visto, muestra la tintura lineal de la membrana basal glomerular. Entonces, es muy importante que sí se puede obtener la biopsia renal de manera oportuna. Radiografía de tórax, TAC de tórax, sobre todo si se sospecha hemorragia alveolar difusa, o si quizás de pronto se pueden encontrar lesiones cavitarias asociadas a la vasculitis. Si el paciente está intubado, se puede realizar broncoscopia para descartar una hemorragia alveolar. Y en su momento indicado, evaluación por otorrinolaringología en caso de que de pronto haya sospecha de vasculitis. Como ya habíamos hablado, importante que el pilar fundamental para el diagnóstico es la biopsia renal. Diagnóstico diferencial, todas estas etiologías de injuria renal aguda, en especial uropatía obstructiva, necrosis tubular aguda, porque el paciente se presenta con una falla renal importante. Entonces, tratar de hacer una evaluación completa para descartar todas estas entidades de aquí. Ahora vamos a ir un poco más al tratamiento y también vamos a revisar varios de los estudios que han habido en estos temas. La terapia inmunosupresora, como ya había dicho, es similar en todas las etiologías. Casi todas, si no todas, tienen glucocorticoides como parte del manejo. Como ya sabemos, estas reducen la formación de semilunas celulares y reducen la proliferación y migración de las células epiteliales al espacio de Bowman. ¿Qué, ¿Qué hacía yo en el lugar donde yo me entrené? Por fortuna, yo tenía el acceso a un patólogo renal intrainstitucional, que eso no se ve en todos lados. Entonces, cuando el paciente, los pocos pacientes que tuve, se presentaban con un síndrome clínico muy sugestivo, lo que se empezaba a hacer era se expedía la biopsia renal, se trataba de hacer en el siguiente día o dos, pero en el siguiente día idealmente se cuadraba con radiología y se llevaban las muestras en la mano a la patóloga renal. Recuerdo que así era la manera de hacerlo, pero esto no se encuentra en todos los lugares, por lo que si hay sospecha clínica deberíamos empezar con polos de metilprednisolona de 500 miligramos a 1 gramo por un mínimo 3 dosis, 3 días de seguido, mientras hacemos varias de las pruebas y los exámenes paraclínicos, porque esto va a ir bajando un poco la inflamación. Ahora, si la persona tiene hemoptisis como síntoma inicial, perdón, como parte de la presentación inicial, entonces se puede considerar plasmaferesis de forma empírica. Esto es lo que CADIGO nos recomienda. Entonces, si la persona tiene el síndrome clínico de glomerulonefritis rápidamente progresiva, si no hay hemorragia alveolar, podemos, digamos, obtener la biopsia eventualmente, y si en la biopsia hay muchísimas semilunas, entonces estos pacientes quizás de pronto van a tener un tratamiento un poco más conservador, pero si hay hemorragia alveolar y se sospecha alguna de las entidades renopulmonares, idealmente obtener todos los paraclínicos y tratar de obtener la biopsia renal. Sí podemos tener los datos confirmando la eh, enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular. Vamos a tratar con glucocorticoides, plasmaferesis y ciclofosfamida. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle ahora más adelante. Pero si no tenemos los datos, igual hay que tratar de darle medicamentos a la persona para que se disminuya la inflamación y podamos salvar algo del tejido. Monitorear la función renal, los infiltrados pulmonares y los títulos de los anticuerpos antimembrana basal glomerular. Entonces, esto es como lo general que CADIGO nos recomienda. Aquí también me gusta mucho porque todos los pacientes con hemoptisis, este gráfico aquí nos dice que tienen que tener plasmaferesis, esteroides y ciclofosfamida. También los pacientes que pues, se presentan con disfunción renal severa, importante también considerar plasmaferesis. Pero cuando tiene un curso más indolente, yo creo que podemos esperar a tomar la biopsia renal, de pronto empezar unos corticoides orales y considerar otros agentes. Sin embargo, cuando la persona ya se presenta con, digamos, disfunción renal, diálisis dependiente, o sea, la persona ya requiere terapia de reemplazo renal, entonces no, quizás deberíamos reconsiderar la inmunosupresión agresiva, porque esta persona puede que ya esté fibrosada completamente en su tejido renal y no hay
digamos, una necesidad tan grande de dar altas dosis de quimioterapia, básicamente. Entonces, CADIGO nos recomienda en el anticuerpos antimembrana basal glomerular estas tres cosas. Son plasmaferesis por 14 días diario hasta que usualmente los anticuerpos antimembrana basal glomerular se dejen de detectar en el suero. Y si la persona tuvo una biopsia reciente, y esto de hecho puede suceder, también reemplazar en la plasmaferesis lo que se le remueva al paciente con plasma fresco congelado o puede tener sangrado. Es importante tenerlo en cuenta. La ciclofosfamida se da de 2 a 3 miligramos por kilogramo oralmente al día y la idea es llevarlo a un periodo de 3 meses. Sin embargo, si los pacientes tienen leucopenia o si los pacientes tienen algún otro efecto secundario de la ciclofosfamida, se pueden considerar otros medicamentos como el mofetilmicofenolato o el rituximab. Y los glucocorticoides, como ya habíamos hablado antes, se hacen 3 días de pulso de 1 gramo, usualmente de medio gramo o 1 gramo, y luego se hace una reducción periódica y consecutiva de la dosis de los corticoides para eventualmente llegar a una terapia de 6 meses. Aquí para mostrar por qué hacemos todo lo que hacemos. Entonces, plasmaferesis remueve los anticuerpos anti-IgG. El rituximab es una terapia depletora de las células B. Y la ciclofosfamida, el mofetilmicofenolato, todos son terapias citotóxicas que así es como funcionan para disminuir las manifestaciones que causa la enfermedad antimembrana basal glomerular. Y hay tratamientos experimentales, por ejemplo, que bloquean la fibrina y las citoquinas inflamatorias, pero todo esto está todavía en investigación. Veremos a ver qué sucede en los siguientes años. Yo creo que en el interés del tiempo no me voy a demorar mucho aquí, pero esto es un estudio pequeño retrospectivo que comparó 207 pacientes con antimembrana basal glomerular teniendo plasmaferesis y glucocorticoides versus solo glucocorticoides. Y el estudio lo que dice es que la plasmaferesis en los primeros 10 días de hospitalización puede mejorar el pronóstico de pacientes con antimembrana basal glomerular con dependencia a diálisis, pero sin hemorragia difusa alveolar. Entonces, no hay, digamos, tanta evidencia, es una enfermedad rara, pero sí se recomienda, sobre todo si el paciente se presenta con disfunción severa, con disminución severa de la función renal. Ahora hablando un poco de ANCA, es similar al tratamiento, se hacen dosis de pulso de metilprednisolona, puede ser ciclofosfamida o rituximab, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, y en algunos casos se puede considerar la plasmaferesis. La duración de la terapia es de 3 a 4 meses y hay que hacer terapia de mantenimiento, pero para esta charla no me voy a enfocar en la terapia de mantenimiento, sino en la terapia de inducción más que todo. Uno de los estudios del 2007 fue no de los primeros, pero fue ya hace ratico, que fue el MEPEX. Fue un estudio de 137 pacientes que todos recibieron ciclofosfamida oral y una terapia de prednisona oral. Estos pacientes, la idea del estudio era estudiar como terapia adyuvante los pulsos de metilprednisolona o plasmaferesis. Y el estudio prácticamente concluyó que la plasmaferesis aumenta la recuperación renal en vasculitis por ANCA comparado con prednisolona de alta dosis. Entonces, esto sí fue uno de los primeros estudios que, digamos, miró esto, digámoslo así. Luego vino el estudio RAVE, que prácticamente lo que publicó fue que el rituximab se presentó como la primera alternativa probada a la ciclofosfamida en pacientes que se les va a tratar para terapia para vasculitis asociada a ANCA. Entonces, es importante esto mantenerlo en cuenta en pacientes que son jóvenes que quieren preservar su fertilidad y también en pacientes con enfermedad por ANCA recurrente. Es importante, la literatura sí ha mencionado que el rituximab, sobre todo cuando es antiproteinasa 3 positivo y es recurrente, el rituximab tiende a tener mejores resultados.
Ahora hubo otro que se llama el rituximab, que comparó el rituximab con la ciclofosfamida y realmente lo que concluyó fue que en 12 meses un curso de rituximab de 1 gramo intravenoso y luego de 2 semanas otro gramo intravenoso no fue inferior, o sea, fue más o menos lo mismo que un curso de 6 meses de ciclofosfamida seguido de azatioprina. Entonces, rituximab sigue emergiendo como una terapia alternativa. Y este estudio en el 2020, que fue el PEXIVAS, comparó la plasmaferesis y los glucocorticoides en vasculitis por ANCA severa. Entonces, prácticamente fueron 704 pacientes. Todos recibieron o ciclofosfamida o rituximab, pero algunos pacientes recibieron plasmaferesis, otros no, y todos recibieron o una dosis estándar de esteroides o una dosis reducida de esteroides. Lo que concluyó el estudio prácticamente fue que la plasmaferesis realmente no redujo el desenlace primario de muerte o enfermedad renal terminal eh, y que la dosis reducida de esteroides fue no inferior a la dosis estándar. Así que no hay que utilizar dosis grandes de esteroides como tal. Y bueno, este estudio rapidito, básicamente lo que hizo fue que en un estudio pequeño, 64 pacientes, concluyó que cuando se le dan múltiples cosas a los pacientes, incluso combinación con rituximab, eh, baja dosis de ciclofosfamida, plasmaferesis, aquí también con prednisolona oral, tienden a tener un buen control a largo plazo, incluso 69% de estos pacientes estuvieron libres de diálisis, 94 llegaron a la remisión a los 6 meses y de estos 67% se recuperaron de la dependencia de la diálisis. Entonces, estos medicamentos se pueden utilizar en combinación todos para adquirir mejores resultados a largo plazo. Yo creo que se nos está yendo un poco el tiempo, pero bueno, vamos a tratar de ir aquí también por este diagrama que nos dice si hay, digamos, el diagnóstico de vasculitis por ANCA, considerar alguna de estas 4 terapias de inducción, incluyendo el mofetilmicofenolato, si no hay una manifestación tan severa. El mofetilmicofenolato tiende a ser un poco más leve en ese sentido y cuando se encuentre la remisión, la idea es siempre llevar a terapia de mantenimiento. Pero por esta charla no vamos a enfocarnos tanto ahí. Entonces, aquí están las dosis. Se puede utilizar ciclofosfamida oral, ciclofosfamida intravenosa, rituximab y ciclofosfamida o el mofetilmicofenolato. Están en las guías que digo por si quieren ver las dosis, pero se pueden utilizar todas estas terapias. Ahora, ¿cuándo plasmaferesis? Entonces, cuando hay ANCA, vasculitis por ANCA con disfunción renal severa, cuando hay vasculitis con hemorragia pulmonar alveolar o hemorragia pulmonar difusa, o si hay vasculitis en asociación con anticuerpos antimembrana basal glomerular. Entonces, aquí se debe considerar la plasmaferesis para ojalá obtener mejores resultados. Y este es el estudio que viene más adelante, es el Convivas, no me voy a demorar mucho aquí, pero está comparando pacientes con rituximab y placebo versus rituximab y belimumab, que es otra terapia inmunosupresora, y vamos a ver si esto conlleva a disminución de los títulos de PRTs, que eso es el desenlace primario. Entonces, para el tratamiento de las glomerulonefritis rápidamente progresivas por complejos inmunes, realmente es enfocar la causa y tratarla. Y muchas de estas enfermedades o de estas etiologías van a tener tratamientos similares. Y cuando es doble positividad, se debe tratar como la glomerulonefritis pausa inmune, pero se debe incluir la plasmaferesis, como ya habíamos hablado anteriormente. Ahora, volviendo a nuestro caso, que era una mujer joven de 22 años con una glomerulonefritis rápidamente progresiva que fue positiva para IgA. Entonces, esta paciente tenía una glomerulonefritis rápidamente progresiva por IgA y la respuesta de la pregunta es prescribir ciclofosfamida. La paglifosina no es ideal, sobre todo que la paciente está teniendo injuria renal aguda en el momento y ninguna de las otras opciones son válidas. Y bueno, entonces para terminar, para ya hacer como una recapitulación de todo,
Recordar que glomerulonefritis crescéntica y glomerulonefritis rápidamente progresiva son términos intercambiables, que lo que sucede es que hay una ruptura de la membrana basal glomerular, causando precipitación de la fibrina y luego lleva a la proliferación celular, que lleva a la fibrosis. Son cuatro principales anti-MBG, glomerulonefritis rápidamente progresiva por complejos inmunes, ANCA y la que es doble positividad. Eh, la, el tratamiento puede variar un poco dependiendo de la etiología, pero la plasmaferesis se suele utilizar en la enfermedad por antimembrana basal glomerular. Y el rituximab parece que quizás en los últimos estudios ha demostrado ser un poco más efectivo que la ciclofosfamida en el tratamiento de la vasculitis por ANCA, y sobre todo si la persona es joven y desea preservar su fertilidad. Eh, Muchas de las vasculitis por ANCA presentan recaídas, por eso es que es muy importante hacerle seguimiento luego de la terapia de inducción. Y las glomerulonefritis rápidamente progresivas asociadas a medicamentos e infecciones tienden a ser un poco más indolentes y tener un mejor pronóstico a aquellas que ya hablamos previamente. Entonces, como ya habíamos hablado desde un principio y lo hemos hablado en toda la charla, es importante tener una alta sospecha clínica desde el principio para hacer un tratamiento oportuno y prevenir la fibrosis y prevenir el desenlace de dependencia a diálisis. Entonces, es importante que ya tener en cuenta que cuando se formaron ya significativas semilunas en la patología, ya el tratamiento puede dejar de ser efectivo. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Invito a mis colegas de la presentación si tienen algo que agregar, alguna pregunta. Es un espacio abierto para conversar.